Ok, vamos a dar un pequeño repaso de la anterior clase del lunes, ya se la envié grabada. Hablábamos de los libros de la Biblia, de los libros de la Biblia y en dos partes, los libros de la Biblia hebrea y los libros de la Biblia griega, ¿ya? En los libros de la Biblia hebrea está que nosotros manejamos, la que nosotros manejamos, está dividido por sectores, por segmento. Antiguo Testamento está dividido en Pentateuco, la ley, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Están los libros históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. En los poéticos está Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas menores, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas y Nahum. Esos son los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Ahora vienen también los libros de la Biblia griega y aquí están incluidos los libros deuterocanónicos o libros apócrifos. Por ejemplo, la Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Ruth. Sobre los reinos, es el título que viene a ser Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda Reyes. Viene también acá otro título que viene en la Biblia griega, es el Paralipómenos, que es Primera y Segunda Crónicas, Esdras, Esdras 2, Nehemías y Esther. En Esdras 2 entra, en ese círculo, entra Esdras, Nehemías y Esther. Judith, Tobit, Macabeo 1 y 2, Macabeo 3 y 4. Vienen ya los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Sabiduría de Salomón, Siracidas, en otros dice Siracides, Salmos de Salomón, Oseas, Amós, Miqueas, Joel, Abdías, Jonás, Nahum y Habacuc. Esos son los libros que vienen en la Biblia griega. Y en este libro también, estos libros apócrifos o deuterocanónicos están incluidos en la Biblia latinoamericana, la Biblia que usa la Iglesia Católica, ¿no? Y eso yo quiero poder recalcarles de que no se dice Biblia Católica o Biblia Evangélica, ¿no? Tiene nombre. Por ejemplo, esta es la Biblia latinoamericana que usa la Iglesia Católica. ¿Cuál es la diferencia? Que en esta Biblia latinoamericana está incluido los libros deuterocanónicos. Entonces, muchas veces nos decimos, no, la Biblia evangélica o la Biblia católica, no. La Biblia es una sola, solamente que la diferencia es el nombre y lo que contiene adentro, ¿no? Este es verde, pero las que más utilizan en la tapa roja. Entonces, hubo una pregunta la vez pasada de cómo no están incluidos los libros deuterocanónicos o apócrifos en el canon que nosotros utilizamos. A lo largo de los siglos, la Iglesia del Señor ha identificado, ¿no? Ha identificado cuáles son los libros inspirados por Dios que están incluidos en el canon evangélico y cuáles libros no están incluidos en el canon, ¿no? Ahora, hay una diferencia eh, hay una diferencia entre dos términos. Por ejemplo, nosotros, los evangélicos le llaman los libros apócrifos. En la Iglesia Católica le llaman los libros deuterocanónicos, pero son los mismos. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, los protestantes desde el tiempo de las reformas hemos acuñado el término apócrifos, que vienen del latín apócripus, para denominar aquellos libros que no pertenecen a la Biblia por considerados que no son inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, no pertenecen a la palabra de Dios o no están incluidos en el canon. La Iglesia Católica los denomina deuterocanónicos. ¿Por qué los denominan deuterocanónicos o segundamente canónico? Teniendo para ello un valor de inspiración de forma secundaria. Ellos también
ellos también no lo reconocen como inspirado por Dios, pero ellos le dan un valor, como el mismo término lo dice, deuterocanónico o segundo canon, para ellos también es de suma importancia. Entonces hay diferencias, ¿no? Los apócrifos que no tanto, o sea, no son inspirados por Dios, o sea, ni se lo toman en cuenta. Pero para la Iglesia Católica, ellos le denominan deuterocanónico como el segundo canon. Ellos también reconocen, ¿no? Y estos libros vienen a ser como personas que escribieron como testigos, ¿no? Y es importante, si nosotros tenemos la oportunidad de leer estos libros deuterocanónicos o apócrifos, como quiera llamar, es el mismo, son los mismos libros, son historias, la historia es muy interesante, la historia de los primeros cristianos, cómo sufrían, cómo ellos daban su vida. Entonces son libros muy interesantes para leer, para enriquecer nuestro conocimiento, ¿no? Por ejemplo, la Biblia del Cántaro en 1602, la Biblia del Cántaro 1602, conocida como la versión Septuaginta, que fue más o menos en el año 280, el año 300 después de Cristo, antes de Cristo, quiere decir que estos libros nunca fueron reconocidos por el pueblo judío. O sea, estos libros deuterocanónicos o apócrifos nunca fueron reconocidos por el pueblo judío. No obstante, la Iglesia Católica los incluyó en la Vulgata Latina. Hay que tener en cuenta que estos libros deuterocanónicos, la Iglesia Católica los incluye en la Vulgata Latina, y además, el sacerdote Jerónimo lo había rechazado. Él lo había rechazado, pero la Iglesia Católica lo introduce en la Vulgata Latina, más o menos en el siglo XVII, más o menos ese tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué más podemos decir? Incluso mire, esto es interesante, este dato. Estos libros fueron incluidos por diversas aclaraciones de no ser inspirados por Dios. Por ejemplo, Casiodoro de Reina los incluyó en la Biblia. Casiodoro de Reina lo incluyó en la Biblia, pero los agrupó después del Antiguo Testamento, después que termina todo el Antiguo Testamento, lo incluye agrupados, todos los libros apócrifos los incluye, y ahí él da una explicación el por qué son los libros apócrifos. Y luego, cuando Valera revisa la Biblia, él también lo pone, pero en el prólogo de su revisión dedica un apartado y lo pone, ¿no? Ellos explican, esto Casiodoro y Cipriano de Valera lo incluyen en el canon, pero los por separado y explican qué significa los libros deuterocanónicos. ¿Y cuáles son exactamente estos libros deuterocanónicos? Son libros de Tobías o Tobit, libros de Judith, eh, las adiciones griegas. En el libro de Esther hay unas adiciones griegas, el libro de sabiduría, el libro de eclesiástico, el libro de Barú, carta de Jeremías a Barú, la oración de Azarías, el himno de los tres jóvenes, la historia de Susán, la historia de Bel y el dragón, el libro de Macabeos 1 y 2, 3, 4, como le estaba diciendo. Mire, en el siglo XVII ya, para definir que si entraban los libros deuterocanónicos o no entraban a la Biblia que ocupa la Iglesia Evangélica, en el siglo XVII, en la Declaración de Fe de Westminster, los cristianos protestantes definen la lista de los libros canónicos y los libros apócrifos. En ese tratado donde se juntan muchos cristianos, en el siglo XVII ya declara, bueno, dice, estos libros son los apócrifos, estos libros no son inspirados por Dios, son escritos por terceras personas, no entran en los 40 hombres inspirados por Dios, entonces por lo tanto estos libros no entran. Entonces, entonces es ahí donde ya se decide. Los libros comúnmente llamados apócrifos no forman parte del canon de la escritura por no ser inspiración divina. Por lo tanto, carecen de toda autoridad en la iglesia de Dios y no deben
y no deben utilizarse, ¿no? Como yo le digo, se pueden utilizar como historia para enriquecer nuestro conocimiento, la historia de los primeros cristianos, pero no se debe utilizar ya dentro de un sermón, dentro de la iglesia como un libro, ¿no? Como un libro para explicar, para consejería, ¿no? E incluso ni la iglesia católica los utiliza. Ellos no los utilizan, ellos nomás lo tienen como referencia. Tal vez algunas lecturas dan, no lo ocupan como una prédica. Entonces, ese fue el tema que nos tocaba, que yo le mandé la grabación. Entonces, hasta ahí, hermanos, lo que hemos podido aportar. Hermano Joel, ¿alguna duda o algo que quiera complementar sería bueno? Sí, es interesante esto de los libros. También alguna vez yo estuve viendo algo. Hay varias cosas, ¿no? Porque no habían eliminado estos libros de canónicos y los apócrifos. Una de las razones que veía era el tema de, primero, que ninguno está referenciado, ¿no? Ni por Jesús ni por los apóstoles en Ujú, sus cartas. Y eso que Jesús, Pedro, Pablo referencian harto de la ley, digamos, inclusive citan salmos completos, la historia del Éxodo, la historia de eh, Samuel, ¿no? De Isaías también. Varios textos entonces se complementan, pero no hay ninguna citación, digamos, a los textos de Macabeos, Tobías. Entonces, otra razón es porque estos libros no habían estado ah, acordes en la historia, digamos, porque según los papiros que se han encontrado o los rollos, dice que según su antigüedad y la tinta se habían sido escritos, digamos, en cierta época, digamos, 100 años, 200 años, 300 años antes, digamos, de Cristo. Mientras estos libros han sido escritos algunos después, inclusive. Entonces, eh, aparentemente son aumentados, ¿no? Y estaba leyendo unos artículos que decían que inclusive posiblemente sean textos de los mismos romanos o griegos que no querían que el evangelio se expanda, como inventos, digamos. ujú, Entonces, y he visto también ¿cómo se llama? Es una entrevista de un historiador, actualmente un científico historiador, y casualmente es cristiano. Entonces él dice que tiene muchos problemas, o sea, muchas deficiencias de historia. Por ejemplo, de acuerdo a la historia, estos libros apócrifos deuterocanónimos, canónicos, digamos, en una época se hablaba digamos, del bolso, del aceite, y eso pertenecía a cierta época, digamos, en lo que describen a veces la ropa y las costumbres y todo eso. Pero eh, en esos libros es como si se saltaran historia, ¿no? De una época a otra época, cosa que no pasa con estos otros libros. Entonces, este actual dice, está bien que lo hayan eliminado porque son muy dudosos. Entonces, mientras que los otros libros son consistentes, ¿no? Y hay que tomar como referencia, decía, la, la, la Biblia judía, ¿no? Que justamente es exactamente la misma Biblia que nosotros tenemos en el Antiguo Testamento, porque los judíos son el pueblo escogido y ellos han tratado de conservar un poco más, digamos, lo que es la ley, digamos. Entonces nuestra Biblia es exactamente que la Biblia de los judíos, entonces eso está bien, dicen, está adecuadamente conservado. Y lo último que he visto es eso, justamente lo que decía usted, es de lo que han hecho en el siglo XVI, XVII, ¿no?
esa asamblea que habían decidido, o había estas discusiones todavía hasta esa época entre los mismos católicos, de poner o no poner estos libros apócrifos y deuterocanónicos. Ujú, Y entonces muchos de los católicos o de la Iglesia Católica decían que sí tiene que estar, y que había, especialmente Macabeos, ¿no? Hay varios versículos había habido de que está escrito de que se tiene que cobrar por la salvación y se puede haber salvación después de la muerte, inclusive, ¿no? Había habido eso, que los muertos pueden ser salvos si es que sus familias ofrendan. Entonces, esas cosas había observado también Lutero, y por eso, digamos, él había exigido de que esos libros sean sacados de la Biblia, del canon. Entonces, eh, yo creo que esos, digamos, son las razones que no deberían incluirse un poco estos libros. Eso nomás, pastor, es lo que ha investigado. amén, hermano. Buena su aportación. Hermano Aurelio, estamos en los libros apócrifos. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Y justamente acabo de entrar ahorita y estaba escuchando al hermano, pero y todavía no entendí mucho, pero sí que he encontrado los libros de la Biblia, que no se debe decir digamos, además el, la Biblia católico, ¿no? Sino es todo, la palabra de Dios inspirado, ¿no? Y no diferenciarlo, eso lo he escuchado, pero también como los libros están en partidos diferentes, como y, en Pentateuco, como también el primer libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿no? Y todas esas, todo tiene libros tiene su forma de manejar como Pentateucos, históricos, poéticos, profetas mayores, menores, y así sucesivamente tiene toda la Biblia y para poder entender cuál es la que pueden prepararnos, ¿no? Eso yo entendí, pastor. Amén, hermano. Siempre es bueno tener en nuestra biblioteca eh, diferentes versiones, ¿ya? Yo tengo, por ejemplo, la Biblia latinoamericana. A mí me gusta leer, a mí me gusta leer mucho, y yo he leído mucho los libros de Deuterocanónico, lo he leído bastante. Hay mucha historia, hay historia, ¿no? Historia de los primeros cristianos y todo eso, ¿no? Es importante y eso yo quería recalcar, ¿no? Muchas veces decimos la iglesia católica o la iglesia o la Biblia católica, la Biblia evangélica, no. Lo único que cambia es el nombre y lo que contiene, ¿no? Por ejemplo, esta Biblia latinoamericana tiene una introducción larga y luego ya viene recién Génesis y todo, ¿no? Y hay unas cosas que ya le meten, pues, la creencia, ¿no? Pero eso quería comentarle. Ahora vamos, este es interesante, esto es interesante. Los libros, los autores, quién escribió cuál libro, quién escribió tal libro. Vamos a ver, vamos a tratar de investigar, hemos investigado mucho, hemos leído mucho y vamos a ver el libro autor, Moisés. ¿Qué escribió Moisés? Moisés escribe Génesis del del 1 hasta Deuteronomio, estaba con Deuterocanónico ahí en mi mente. Génesis capítulo 1 a Deuteronomio 33. Luego se salta a Salmos capítulo 90 y Job. ¿Sabe qué? Muchas veces nosotros pensamos, ¿no?, que Salmos todo lo escribió David. No, en Salmo no escribió David. Hay muchos autores de Salmo. Entonces, autor, Moisés, escrito Génesis del capítulo 1 a Deuteronomio capítulo 33 y Salmo 90. Eh, ¿Qué oficio tenía Moisés? Era príncipe, era pastor,
Algunos Y arquitecto. expertos también lo ponen como arquitecto. ¿Qué más era, qué oficio más tenía hermano Aurelio Moisés? Y yo entendí como también dirigía como arquitecto, trabajaba, ¿no? Y al último también fue pastor de ovejas, pues, ¿no? Cuando ya salió de Egipto a como donde estaba Don Suero, ¿no? Ujú. Y eso es lo que... Autor, ¿qué escribe nuestro amigo Josué? Josué escribe desde Deuteronomio capítulo 34, escribe Josué del capítulo 1, del versículo 1 al 24 y el capítulo 28. ¿Cuál era el oficio de Josué? Era espía, era aprendiz, era caudillo, era su discípulo de Moisés, luego fue un guiador, no, eso fue Josué. Eleazar, ¿qué escribe Eleazar? Estamos hablando del autor, ¿qué escribe Eleazar? Escribe Josué del capítulo 24, 29 al 32, escribe dos versículos, cuatro versículos. Eh, ¿Qué era qué oficio tenía, qué oficio tenía Eleazar? Era el sumo sacerdote y fue el encargado del censo, ¿no? Era el encargado del censo. Eso era Eleazar. ¿Qué más? Fines o Fineas en algunas traducciones. Escribe, escribe Josué, capítulo 24, versículo 33, solamente escribe un versículo, que era Fineas o Fines, era sumo sacerdote también, era portero del tabernáculo, era capellán y era militar. Hasta ahí, hasta ahí estamos bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O tal vez esto es lo que nosotros hemos investigado. Tal vez usted ha leído otros escritos que también nos puede aportar para que aprendamos los tres. Continuamos entonces. Luego viene Samuel, autor Samuel. ¿Qué escribe Samuel? Escribe Jueces, escribe Ruth, escribe Primera Samuel del 1 al 24. ¿Cuál era la profesión de Samuel? Era juez, era sacerdote, era profeta y era caudillo nacional de Israel. ¿No? Eso es lo que escribe eh, el rey, el profeta Samuel. Natán, autor Natán, escribe Primera de Samuel, capítulo 25 y Samuel del 2 y Samuel 24, que era Natán, era profeta, era consejero del rey. A ver, ¿alguien me puede decir de Natán? ¿Alguien que sepa más de Natán? A ver, los escucho. ¿Alguien que sepa de Natán? Un poco más de la biografía de Natán. Y Lizer o Natán varía, ¿no? Porque yo que sepa, eh, el profeta el Samuel cuando era niño, Eliezer, parece que era que el sacerdote que lo educaba, ¿no? Y le enseñaba, Samuel. De ese habla, pastor, esto, porque eso es lo que entendí, porque, y más que todo se descuidó su familia, más bien
solamente el Samuel lo obedecía y desde niño Dios le habló, ¿no? De eso es lo que entendí, pero de Natán nada. A ver, le doy un pantallazo. Eh, llega consejero Natán ante el rey y le dice, hay una historia que tengo que contar. Llega, hay un señor, hay un viajero que llega a la casa de una persona a alojarse. Y este señor tenía mucho ganado, era muy rico. Y él no quiere alojarlo, ¿no? O sea, lo aloja, pero este, lo manda a comer o le ordena a su vecino que solo tenía una vaca para que la mate y le dé de comer al visitante. Entonces esa historia le cuenta Natán al rey. Entonces el rey y el Natán el consejero le dice, ¿qué se puede hacer con este hombre que teniendo mucho ganado no quiso matar y lo manda a que solo tenía una? Él le dice, ese hombre tiene que morir. Entonces el consejero Natán, el profeta Natán, le dice al rey David, ese sos vos. Y ahí, a ver, ¿por qué le dice eso? A ver, alguien que me ayude. ¿Por qué le cuenta Eso esa es lo que historia a está él? explicando, eso es lo que entendí de que, lo que como le estaba hablando al mismo David, porque tú eres el que estás haciendo eso, porque cuando los guerreros que había y que por quedarse con su mujer, ¿no? Más o menos, eso yo lo que entendí esa historia, porque y al entregar que se muera, bueno, quedarse con su mujer, pues no, pero y al hacer eso, pues mostrando como un cordero, como lo está explicando, y bueno, tú mismo eres, dicen, porque claro, el David dijo, bueno, hay que eso no debe haber existir, dijo, pero si no, mientras tanto, el mismo el rey estaba haciendo. Y cuando dijo, como dices, que estás comentando, pastor, eso es lo que tenía en mi mente. Sí, está bien. Bueno, vamos. David, el rey David, ¿qué escribe? Escribe Salmos, hay muchos capítulos de Salmos que él escribe. ¿Cuál era la profesión de David? Era pastor, era músico, era poeta, era héroe militar, rey de Judá e Israel. Eso era David. Ahí podemos ver la lista de los capítulos que escribe el rey David. Asaf, ¿quién era Asaf? Asaf escribe Salmos 50, 70, de 70 a 83 y es compilador de Salmos 141. Esto quiere decir que se une con otros autores para escribir ese salmo. ¿Cuál era la profesión de Asaf? Era sacerdote, era profeta, era músico, músico del templo, director de adoración. Entonces, este Asaf era sacerdote, era profeta, era músico del templo y era director de los músicos del templo. Los descendientes de Coré, Asir, Elcana, Abiasad, Asir, Tahat, Uriel, Usías, Saúl, ellos escriben salmos, algunos capítulos de salmos. ¿Quiénes eran estos descendientes de Coré? Eran sacerdotes, compositores y cantantes. A ver, Ali, ¿me puede decir la historia de Coré? ¿Quién era Coré? ¿Quién fue Coré? Es que ese personaje que se rebelaba contra Moisés, que no lo obedecía, más bien, y todo le echaba la culpa, el Coré que se portaba mal, ¿no? Y era un rebelde que no obedecía a Dios más que todo, después se lo atragó, toda la tierra, se abrió la tierra, dice, no se la come por desobediente, por rebelarse, eso lo entendí. Se abre la tierra, ¿no? La tierra se abre y ahí cae Coré. El rey Salomón, no, Etán. De Etán no se sabe mucho, solamente menciona que era un sabio. Escribe Salmos 89. Luego viene Salomón. ¿Qué escribe Salomón? Cantar de los Cantares, Proverbios de 1, artículo de 1 al 29. Escribe Salmos 72.
y 127 escribe Eclesiastés, que era Salomón, fue rey de Israel, hombre más sabio del mundo que hubo, era poeta, era músico, era botánico, era zoólogo y era estadista. Mire, esas profesiones tenía Salomón. Continuamos. Autor Agur escribe Proverbios capítulo 30. Solo se menciona que era un sabio. Lemuel. Lemuel escribe Proverbios capítulo 31. Era príncipe árabe. Mire, este Lemuel era un príncipe árabe. Ahías, que escribe Ahías, parte de Reyes y Crónicas, no menciona qué parte, solamente dice que escribe parte de Reyes y Crónicas, no menciona si fue capítulo, versículo, no menciona nada. Era profeta. Igdo también escribe parte de Reyes, era un profeta, era un levita, era un vidente, ¿no? Y escribe también este Igdo, escribe la genealogía de los reyes hebreos. Ahora, Jehú escribe parte de Reyes y Crónica, tampoco menciona, solamente habla que era un profeta, pero solamente no dice si era capítulo o versículo. Igual que Semaías era un profeta, igual escribe parte de Reyes y Crónicas y la genealogía de los reyes, eso él escribe. Ya viene Abdías, Díaz, todo el libro de Abdías, que era Abdías, era profeta, era siervo del palacio. Luego viene Joel, escribe el libro de Joel, era profeta. Jonás, también Jonás, era profeta. Amós, era agricultor. Oseas, era agricultor, era ganadero, era profeta. Miqueas, era agricultor, era poeta. Isaías, era profeta. Ezequiel, Ezequiel escribe compilador de Proverbios capítulo 30 y quizás Salmo del versículo del 42 al 89, pero los escritos antiguos no garantizan, ¿no? Que era Ezequías, era rey, era ingeniero civil. Nahum era profeta. Sofonías era profeta, escribe el libro de Sofonías. Jeremías escribe Primera Reyes, capítulo 1 y 2. Reyes, capítulo 24. Jeremías y Lamentaciones, que era, Jeremías era sacerdote, era profeta. Barut escribe Jeremías 52, del 31 al 34, escribe 4 versículos, que era Barut, era escriba, era secretario. Luego viene Habacuc. Habacuc era músico, era profeta, era sacerdote. Luego viene Daniel. Daniel era sabio, era profeta, era oficial de Babilonia y Persia. Fue noble, gobernador de el noble judío. Ezequiel, Ezequiel era sacerdote, era profeta. Ageo era profeta. Zacarías era sacerdote y profeta. Mardoqueo escribe el libro de Esther, que era Mardoqueo, era abogado judío, era oficial del gobierno persa. Esdras escribe uno, primera y segunda crónicas. Esdras, Nehemías, compilador y redactor de Salmos 90 al 150, que era Esdras, era sacerdote, era escriba, era maestro bíblico, era dirigente de avivamiento. Nehemías fue copero del rey de Persa, gobernador de Judá y Jerusalén. Malaquías era profeta, y aquí mire, anónimos, no se sabe los nombres, pero sí escriben Segunda Reyes, capítulo 25, Salmo 1, 10, 33. Esos son los anónimos, ¿no? Entonces, más o menos, hermanos, lo que hemos podido brindarle de los autores del Antiguo Testamento. No sé usted si tiene, tal vez nos puede ayudar en algo, tiene su micrófono abierto, o puede aumentarle, o dice, esto también escribió y aquí todo podemos aprender.
Yo no, pastor, no tengo nada para aumentar. Amén. Más tardecito, después de sus clases, o si no, mañana en la mañana, le voy a enviar ya un cuestionario. Le voy a mandar un cuestionario de la primera tarea. Ya los dos tienen libro, van a salir las preguntas van a salir de acá del texto, un cuestionario, y luego ya el lunes, el lunes tenemos, y miércoles las últimas dos clases. Para el miércoles solamente vamos a entrar para el examen, ¿ya? Le voy a dar el cuestionario mañana más seguro, transcurso de la mañana. Ustedes me lo pueden presentar hasta el lunes antes de clase, y de ahí ya el examen final va a ser miércoles. Ya, el examen final, hermanos, yo le voy va a ser de la siguiente manera el examen final. Usted me va a hacer un resumen de todo lo que entendió. Si usted quiere una exposición, usted hace un PowerPoint o algunas imágenes, o simplemente me explica todo lo que aprendió, todo lo que entendió. Si usted si puede hacer otras investigaciones extra, hágalo. Aquí estamos para aprender todos los que estamos acá, ¿ya? Así que yo le envío hasta mañana al mediodía los cuestionarios. Tal vez serán 20 preguntas que van a salir del texto. Y el día lunes, la clase normal. El lunes vamos a avanzar en la Trinidad de Dios, que es nuestro último tema, que incluye los ángeles y todo eso. Y el día miércoles ya solamente entramos, y primero, de que esté preparado a dar el examen final de unos 10 minutos, va a exponer de todo lo que ha aprendido. Luego le sigue el otro, ¿ya? Así que, hermanos, yo quiero, eh, si no hay otras preguntas más, vamos a quedarnos hasta acá. Ya luego, para que se preparen para la siguiente clase. Hermano Joel. Pastor, si se cortó la señal un ratito. Dijo que el lunes no vamos a pasar clases, solo sería el No, no, resumen. tenemos clase normal el lunes. El día Ya. miércoles Entonces, es el día miércoles que solamente entramos a las 7, 10 minutos de su exposición de todo lo que aprendió. Usted 10 ya. minutos, le mandaré los 10 minutos y ahí acabamos. Ya. Exponemos Ya, el resumen y después sería el examen. sí, sí, en el transcurso de mañana en la mañana le envío las 20 preguntas para su cuestionario, y ahí, ¿ya? Ah, ya, pastor. Listo. Muy bien. Ok, pastor. Bueno, buenas noches, pastor. Ya aquí, Hasta el día hermano, lunes. nos vemos el día lunes. Mañana le envío la tarea. ¿Ya? Está bueno, pastor. Buenas noches.